¿En qué momento las enzimas pasaron de ser compuestos con la función de hidrolizar un sustrato a tener otras acciones? Por ejemplo, pues vemos que tienen acciones como antibiótico o prebiótico y que pues sabemos que son acciones muy valoradas en la nutrición moderna. Bueno, un gusto, un placer participar otra vez. Las enzimas se reinventaron con lo que la producción moderna hoy exige de nosotros que estamos trabajando en ella. Hasta pocos años atrás, las enzimas tenían una función de ayudarnos a recuperar algunos nutrientes que estaban atrapados por factores antinutricionales, que nosotros llamamos también de sustratos para estas enzimas, y era netamente una búsqueda por recuperar estos nutrientes y sumarlos dentro de nuestra formulación. Entonces era simplemente un cálculo de nutrientes que una enzima puede aportar versus el costo que esa enzima tiene. Y era un cálculo bastante sencillo, si quiere decir de alguna manera. Con esa presión por la producción moderna, con un uso menor de antibióticos, un uso más moderado y consciente, muchas cosas se mascaraban o se escondían por detrás del uso de antibióticos. Entonces, cuando los nutriólogos o los nutricionistas formulaban, siempre dejaban un colchón de seguridad bastante amplio para cubrirse y llegar al potencial genético de los animales. Con la retirada de los antibióticos, ese sobrante de nutrientes sirve como alimento a esas bacterias que están dentro del trato, y eso perjudica o se transforma en un desafío al animal al momento que esas bacterias se multiplican y generan algún tipo de inflamación o respuesta inmune. Entonces, hoy tenemos que trabajar casi sin ese colchón de nutrientes, y las enzimas a partir de ahí, con menos antibióticos, juegan un rol muy importante donde ellas primero ayudan a liberar esos nutrientes de una manera indirecta, porque tenemos que acordarnos también que las enzimas no generan nutrientes, ellas simplemente liberan nutrientes que están atrapados. Y a partir de esa liberación también transforman las moléculas, y eso permite con que, por ejemplo, la pared de los arábinogilanos, cuando las rompemos en porciones menores, formamos los arábinoxilo oligosacáridos, los famosos axos, que mucho se habla ahora. Bueno, estos axos sirven como prebióticos a la flora que está ubicada en el tercio final del tracto gastrointestinal. Entonces, de alguna manera, por exclusión competitiva, también no permiten que se multipliquen las bacterias patógenas como Salmonella, coli, etc. Entonces, hay muchas enzimas trabajando en ese sentido. También las proteasas ayudan a reducir oferta de alimentos a los clostridiums, que trabajan muy bien con ese sobrante de alimentos. Entonces, las enzimas empezaron a tener una otra mirada. Ya se da como hecho que las enzimas entregan los nutrientes que ayudan a abrir. Ahora es una cuestión de ayudar en la salud intestinal para controlar o modular, quizás sea una palabra más interesante para clasificar, modular la salud intestinal de los animales. El terreno de actuación de las enzimas es muy diverso y a veces parece que tuvieran que realizar su trabajo en contra de lo que el organismo está indicando. Por ejemplo, los bloqueadores de silanasa. ¿Nos puedes ampliar ese concepto? Es muy interesante porque naturalmente los animales no producen algunas enzimas, y nosotros forzamos incluyendo en las dietas para que realmente pueda actuar sobre sustratos donde las enzimas o los animales naturalmente no producen enzimas en cantidad suficiente o directamente no producen estas enzimas. Lo que pasa también es que a campo nosotros tenemos hoy un desafío muy grande con presencia de micotoxinas en nuestras cosechas, y estas micotoxinas nada más son que hongos o colonias de hongos que se atrapan a los cereales y producen gilanasas naturales para acceder a los nutrientes de los cereales y multiplicar su colonia. Lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia y desarrolló mecanismos de defensa para evitar que esa gilanasa natural acceda a sus nutrientes. Entonces, hace menos de 20 años empezaron investigaciones donde identificaron ya 3 inhibidores de gilanasas presentes en los cereales.
y están presentes en trigo grano, en maíz, en la soja, en el sorgo, en diferentes niveles. Hay mucha variación de un cultivar para otro, pero también dentro del mismo cultivar entre diferentes cosechas de un año para el otro, porque seguramente el clima influye y también la presencia de micotoxinas puede generar una reacción mayor del grano para defenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de elegir las gilanasas que agregamos en las dietas, porque algunas son más sensibles a estos inhibidores y algunas consiguen superar un poco más y mantener su actividad más alta. Entonces es muy interesante que en ese nuevo momento, donde las enzimas van a ser parte muy importante, que las empresas y los nutriólogos realmente sepan las diferencias entre las enzimas disponibles. Actualmente hay un concepto que se maneja con frecuencia, que es el de nutrición de precisión, que pues se interpretaría como dar específicamente lo que se necesita para una función particular. ¿No se contrapone esto un poco a la tendencia también de algunos nutricionistas a utilizar blends o mezclas de enzimas? La pregunta es muy buena. La nutrición de precisión se habla mucho hoy en día, porque justamente ese colchón de seguridad de nutrientes que antes aportábamos y incluíamos antibióticos en la dieta para realmente modular a través de los antibióticos, no podemos más hacerlo, ese colchón de nutrientes. Entonces, todo el sobrante va a las bacterias, que pueden ser benéficas o patógenas. Entonces, hoy tenemos que trabajar con lo justo y necesario dentro de las dietas. Cuando pensamos en los blends enzimáticos, realmente yo siempre digo que es una solución más simple o sencilla para la gente que no tiene la posibilidad de estudiar y de buscar evaluar o analizar sus dietas y sus materias primas. Porque como cada enzima es sustrato específica, cuando miramos los factores antinutricionales o los polisacáridos no amiláceos que están presentes en los cereales, hay una gran variedad de enzimas que pueden actuar ahí, pero en diferentes proporciones. Y realmente la gilanasa, por ejemplo, de las carbohidrasas, es la que tiene un porcentaje más alto de participación. Cuando un cliente me pide mi opinión si uso un blend o si uso enzimas por separado, mi opinión es que además de evaluar costos, el cliente debe evaluar qué sustratos hay para cada tipo de enzima y qué potencial puede generar. Hoy en día hay muchas discusiones nuevas en relación a la valoración de las matrices, porque también hoy hay muchos aditivos en el mercado para ayudar a los productores y cada aditivo de alguna manera intenta aportar algún tipo de matriz nutricional. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho criterio también al momento de elegir entre enzimas por separado y un blend enzimático. El blend seguramente va a actuar en diferentes sustratos y va a tener un amplio espectro de actuación, pero hay que ver si es necesario agregar todas estas enzimas o si puedes apuntar a 2 o 3 enzimas que son claves y que te dan un retorno más alto apuntando directamente a un sustrato específico. Para cerrar la entrevista, Vicente, nos gustaría conocer qué tan importantes resultan las enzimas para la producción avícola moderna. Yo diría que hoy las enzimas ya son herramientas diarias dentro de la producción. Antes era casi una investigación a campo, mucha gente probaba para estar seguro de que realmente funcionaban. Hoy creo que el mercado ya está convencido de la actuación de las enzimas y ellas ya no son solamente componentes de dietas. Para mí las enzimas ya deben ser trabajadas en conjunto con sanitaristas, con patólogos, con ingenieros de producción o con los encargados de producción, porque ellas traen estos beneficios secundarios en modulación de la salud intestinal. Entonces ya no es solamente recuperación o liberación de nutrientes, sino que va mucho más allá y también es importante entender que cada granja es un universo distinto. Y algunas tienen el desafío de la salmonela, por ejemplo, otros tienen mucho más desafío con coli y hay diferentes enzimas que pueden ayudar a reducir el impacto o controlar un poco esa presión
patógena dentro de las granjas. Entonces, ya es un trabajo casi multidisciplinar el uso de las enzimas dentro de las granjas.